casualidad. Había un plan. Si alguien pecaba, moría. Y ya lo sabes, ¿verdad? No pasamos la prueba. Entonces se presentó la primera ofrenda, el propio Jesús, el Hijo, el único. Cuando la hora aún no había llegado, la ofrenda tenía sangre de cordero. Después Él fue el cordero. La vida como ofrenda. Eso nos enseña el porqué de ofrendar. Es necesario recordar, arrepentirse de pecar y también dar las gracias por el plan, la ofrenda impagable. Cada uno sabe cuánto vale su ofrenda. Cada uno hace un plan. El resultado se observa en la iglesia local, ciudad, país. Llega más allá de las fronteras, alcanzando el mundo entero. Igual a la primera, sin barreras, sin fronteras. Una ofrenda entera. ¿Hacia dónde va? Te lo decimos. Recuerda, arrepiéntete, da las gracias. En ese momento abre tu corazón para que tu ofrenda sea del tamaño de tu agradecimiento. Buenos días, Calvary Chapel, Roca de Gracia. Qué bueno estar juntos. Si es tu primera vez acompañándonos en esta mañana, soy Natalie y tengo el placer de poder dirigir tiempo de alabanza en esta mañana. Entonces, no sé si vieron por ahí en esta semana, pero en esta semana en los Estados Unidos se celebró un día de acción de gracias. Entonces, es un día donde todas las familias se reúnen para recordar todo lo que ha sucedido en el año y agradecerle a Dios por las cosas que se pueden resaltar. Y bueno, este año quizá un poco más importante esa fecha con todo lo que ha pasado en este año. Pero antes de iniciar, me encantaría poder orar juntos y que también en nuestros corazones podamos agradecerle al Señor por todo lo que Él ha hecho para con nosotros, para nuestras vidas en este año. Entonces, Señor, en esta mañana te damos gracias por otro día, otro domingo, otra semana que nosotros tenemos el privilegio de empezar, Señor. Gracias por tu fidelidad en este año, gracias por tu provisión. Nuestros corazones cantan con agradecimiento en esta mañana, Señor, y en ese tiempito que pueden recordar y hacer sus propias oraciones hacia el Señor de agradecimiento. Amén. Amén. Cantemos juntos. Amamos todo de ti, tu creación te adora, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy, eres quien nos liberta, eres la luz que guía y como un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, tu creación te adora, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy, eres
fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por bien, tú eres por bien. Vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amén, amén. Nosotros regocijamos hoy con los cielos y la creación de qué bueno es nuestro Rey. Veo al Rey de gloria, viene con fuego y poder, todos verán, todos verán.
lugar, ninguna posición donde encontramos paz, donde encontramos gozo, Señor, sino arrodillados delante de tus pies, Señor. Gracias. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy grande es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues mi alma al Salvador, Él me sostendrá. Él se goza quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues mi alma al Salvador, Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues mi alma al Salvador, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues mi alma al Salvador, Él me sostendrá, pues mi alma al Salvador, Él me sostendrá. Gracias, Señor, porque tú sí nos sostienes. Puede ser que somos débiles, Señor, que nosotros caemos, fracasamos, pero tú nos sigues sosteniendo, Señor. Gracias porque tú eres más grande que nosotros, que eres un Dios soberano sobre todas las cosas, Señor. Ayúdenos a permanecer con esos corazones agradecidos, Señor, que podemos estar en tu presencia, buscarte a ti, Señor, para todo lo que necesitamos. En esta mañana pedimos que podamos escucharte a través de tu palabra, Señor, que nuestros corazones puedan recibir tu palabra y que podemos ser cambiados a través de tu Espíritu Santo, Señor. Pedimos esto en tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Familia, muy buenos días. Estoy muy contento de poder estar compartiendo con ustedes esta mañana desde Tunja, desde casa. Gracias a Dios porque nos ha traído aquí, nos ha traído con bien finalmente, después de
tanto tiempo de estar por fuera del país y antes de llegar a Tunja con algunos contratiempos, pero pues cuidados por el Señor y bendecidos en medio de todo este tiempo. Agradecido grandemente porque pues en medio de tanto tiempo por fuera el Señor nos tuvo cuidados por muchas personas, muy amados nos sentimos. Estuvimos pues siendo acogidos por muchas personas y de verdad que pues agradecemos eso, pero bueno, ya aquí en casita, ya disfrutando de Tunja, ya disfrutando del ambiente, del sol, de la mañana tan linda y hermosa. Así que pues eso, quería expresar eso y bueno, ya viendo a muchos de ustedes, habiéndonos reunido, bueno, día después de haber llegado aquí, ¿cierto? Habiendo celebrado el Día de Acción de Gracias que se celebra en los Estados Unidos, también fue muy grato con algunos de ustedes y pasar tiempo y bueno, esta mañana también pasando tiempo juntos con algunos de ustedes. Así que agradecido. Damos un saludo a todas aquellas personas que nos están sintonizando por YouTube, por Facebook. También los invitamos a que se suscriban a estos canales, con eso pues saben cuándo estamos nosotros en línea. Denle un like al video, toquen la campanita o allá en Facebook también háganse el like también a la página de Calvary Chapel Roca de Gracia. Con eso también se enteran cuando hay nuevos posts y pues publicamos allí los diferentes eventos que se están realizando, así como también pues mensajes que seguramente pueden ser de ánimo para algunos de ustedes o para todos nosotros. También los invitamos a los que están participando por estos canales a que nos comuníquense con nosotros por medio pues de los mensajes allí, salúdense unos a los otros, dejen saber que están ahí conectados y con eso pues también podemos interactuar y tal vez también si hay alguna duda, alguna pregunta que tengan, pues entonces podemos estar atendiéndoles en línea en este momento. Hay personas pastores y personas allí atentos para atenderles. Recordándoles que pues continuamos también, como es habitual, los martes a los sábados devocionales a lo largo de la lectura de la palabra. Vamos a continuar y terminando este año vamos a terminar pues el libro, el Evangelio de Lucas. Así que los invitamos a conectarse todas las mañanas, 5:30 de la mañana por Zoom. Escríbanos también para recibir el enlace o vayan y visiten a las diversas páginas de redes sociales de la iglesia, Instagram o Facebook. También los lunes tenemos oración de intercesión. Si tienen alguna petición específica que quieran y deseen que nosotros pues estemos orando por eso, mañana en la mañana, entonces a las 5:30 de la mañana nos estaremos conectando para orar en este sentido, oración de intercesión. Entonces los invitamos a que por favor nos envíen esas peticiones de oración para que estemos orando los unos por los otros. Y bueno, estén atentos de nuevo a las redes para los diferentes eventos y otras reuniones que se realizan, hombres, mujeres, niños, jóvenes, etcétera, etcétera. Así que bueno, gracias por estar aquí una vez más y bueno, sin más, esta semana continuamos nuestra serie en Filipenses, una serie Gozo, y bueno, definitivamente el tema de hoy es un tema de mucho gozo que debemos de hacer esto con mucho gozo. No me adelanto, pero pues los invito a que abran sus Biblias entonces a el capítulo 3 de Filipenses, que es donde continuamos, retomamos allí. Vamos a estar también en otras secciones de la palabra, pero si quieren también pongan un dedito, un marcador en Hechos capítulo 9 y Hechos capítulo 26. Vamos a ver un mensaje, o una palabra paralela allí. Entonces, Filipenses 3, Hechos 9 y Hechos 26. La semana pasada, nuestro hermano Angie nos compartía la primera parte de este capítulo. Y nos hablaba allí, pues, Pablo, en este mensaje a la iglesia, a los filipenses, y pues el Espíritu Santo hablándonos a nosotros por medio de él, de que nosotros no debemos de conformarnos con ser salvos,
y justificados por Cristo. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, aceptamos que necesitamos ese Salvador, que somos pecadores, que estamos caminando hacia la muerte, o que estábamos caminando hacia la muerte, una muerte espiritual y una muerte para siempre, pues Él, por medio de su obra en la cruz, nos justifica como si nunca hubiéramos pecado, quita todo pecado de nosotros, se lo lleva a Él mismo, lo lleva a la cruz, son clavados allí en la cruz y Jesús recibe la ira de Dios, el castigo de Dios que nosotros hubiéramos debido haber recibido en vez de Él. Entonces nos justifica por medio de su obra. Y pues al nosotros haber sido entonces salvados y justificados por Cristo, no debemos conformarnos solo con eso, sino que el cristiano debe anhelar algo mejor, algo más grande, un conocimiento experimental de Cristo en nuestras vidas. ¿Sí? Es importante que nosotros caigamos en cuenta que no hay nada, no hay absolutamente nada en este mundo que el cristiano deba abrazar, que deba de sujetar fuertemente, que deba de tener cercanamente por encima de una relación con el Señor Jesús. De hecho, si vamos allí a la palabra, Filipenses y capítulo 3, en el versículo 7, Pablo lo dice de esta forma y el Espíritu Santo de nuevo nos habla diciendo: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. En la versión traducción al lenguaje actual lo dice de esta forma, dice: pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Antes nosotros, no creyentes, considerábamos muchas cosas valiosas, las estimamos muchísimo. Pueden ser cosas sencillas, pueden ser cosas complejas. Tal vez algunos de nosotros, un reloj, ¿cierto? Tal vez un reloj muy fino, que alguien nos haya regalado, que alguien nos haya entregado, que hayamos heredado, tal vez, y lo valoramos, lo estimamos. O puede que haya sido algo tal vez más complejo que eso, tal vez una relación con alguna persona, y esa relación la valoramos por encima de cualquier otra relación, de cualquier otra cosa, y le dedicábamos mucho tiempo a esta relación, a esta persona, a este individuo, y tal vez no era una persona que debía ocupar ese lugar en nuestras vidas, porque tal vez pues no era, digamos así, tal vez si no era un esposo o una esposa, si es alguien casado, sino que era otra persona adicional, o tal vez un hijo o una hija, inclusive llevaba ese lugar en nuestras vidas. Y ahora nosotros, como creyentes, como cristianos, nos está diciendo aquí Pablo, nos dice el Espíritu Santo: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, y estábamos orgullosos de estas cosas, las mostrábamos, las lustrábamos, nos las poníamos en ocasiones especiales, nos deleitábamos en los logros de estas personas, en lo que recibíamos de amor, de comprensión de parte de estas personas, de la forma como nosotros también aportábamos a sus vidas. Ahora las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y continúa diciendo en el versículo 8 Pablo, y de nuevo me gusta utilizar muchas versiones de la palabra, en este caso la Biblia de las Américas, dice el versículo 8: y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar. Es decir, de llegar a conocer bien a Cristo. ¿Sí? No hay algo que tenga más valor para el cristiano que llegar a conocer bien a Cristo, de ganar a Cristo. Entonces, ahora Él ocupa ese lugar en que antes valorábamos todas estas cosas. Ahora lo valoramos a Él. Valoramos una relación con Él por encima de todo lo demás. Esto es lo que nos está diciendo Pablo a nosotros por medio del Espíritu Santo, diciéndonos a nosotros hoy en día.
necesitamos tener una identificación mucho más grande de la que antes teníamos con Cristo y que cuando llegamos a conocerlo también inclusivemente, cada día tenemos que identificarnos de una forma más grande con Él en nuestro andar diario. Necesitamos desear, experimentar su poder, ese poder que vemos a lo largo de la historia de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de todo ese poder que por medio de Él alcanzó a tantos, Él mostró tanto amor de parte de Dios para con nosotros, de la forma como Él con paciencia enseñó, con denuedo enseñó, cuando animó a personas que carecían ánimo, cuando decía que Él venía a rescatar a aquellos que estaban enfermos, dolidos, que carecían, ¿sí? Experimentar ese amor transformador, ese poder inmenso que levantó a los muertos, que sanó a ciegos, a leprosos, a personas que no podían caminar, que donde no había esperanza, dio esperanza, trajo esperanza. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer y entonces vamos tras Él, vamos tras ese galardón de conocerle bien, de ganar a Cristo. Vamos detrás de Él. Y bueno, la transición a la que nos lleva el Espíritu Santo por medio de Pablo una vez más hoy es de transformar el pensamiento de ese conocimiento que tenemos acá a una acción, algo que tenemos que hacer nosotros. Debemos de poner esto en práctica. Debe ser una forma de vivir nuestra. Y esto es lo difícil para la mayoría de nosotros los cristianos, como seres humanos, todos. Se nos dificulta practicar lo que conocemos. Y hoy se nos muestra esa forma en la que debemos de hacerlo. Entonces entramos en esta sección de los versículos del 12 en adelante, en las cuales pues se expresa ese ferviente deseo de ser hallados en Cristo y además de seguir adelante hacia la perfección, y esa es la gran meta, hacia la perfección. Pablo eventualmente va a recomendar su propio ejemplo a otros creyentes. Eso lo veremos en semanas adelante. Hoy vamos a enfocarnos en los versículos 12 al 16. 12 al 16, entonces listos con sus Biblias. Y el título entonces de nuestra enseñanza para hoy es Corriendo para triunfar. Corriendo para triunfar. Vamos a leer nuestro texto de hoy, Filipenses 3, versículos del 12 al 16. Dice así, dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Sintamos una misma cosa. Oremos. Padre amado, gracias, Señor. Gracias te damos por este día tan hermoso que nos regalas, Señor. Y gracias, Padre amado, porque tú habías desde antemano decidido hoy íbamos a estar escuchando esta porción de tu palabra, sabiendo que toda ella es apta para nuestra enseñanza, para nuestra corrección, para darnos ánimo, Señor, para redirigir en nosotros, Señor, para ser ese espejo perfecto de parte tuya y vernos a la luz de
ella y ver de qué forma entonces tú continúas haciendo tu buena obra en nosotros y a través de nosotros, Padre amado. Te pido, Señor, que seamos todos sensibles a ella, que si hay alguna preocupación esta mañana, Señor, podamos arrojarla en este momento a tus pies, a los pies de Cristo, dejando allí, Señor, toda preocupación para poder entonces concentrarnos completamente y poder empezar desde ya a poner en práctica, Padre amado, aquello que se nos dificulta tanto, ese conocimiento que tenemos, eso que ya hemos leído, o tal vez si quien está orando, quien está escuchando en este momento es una persona que apenas está comenzando a caminar contigo, Señor, pues que sea motivada a siempre buscar este propósito y nunca desviarse de este propósito, Padre amado. Y tal vez de aquellos hermanos, hermanas que de una u otra forma se han desviado de este propósito, de este correr para triunfar, Señor, hoy te pido que les des nuevas fuerzas, nuevo ánimo, Padre amado, para lograr esto. Porque es para honrarte, para glorificarte que vivimos, Padre amado. Tú eres el todo, Jesús, para nosotros. No hay nada que deba ocupar, que deba tener esta posición. No hay ningún galardón más grande, ningún premio más grande que nosotros podamos obtener que el de conocerte mucho más cada día. Oramos y pedimos esto en el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, continuamos entonces desarrollando nuestro tema de hoy y de abierto de entrada el primer punto para nosotros esta mañana. Resulta que si nosotros somos cristianos, pues estamos en esta carrera, la cual menciona Pablo aquí en la palabra. Y entonces el primer punto para hoy es ese precisamente, lo están viendo en pantalla. Todo creyente en Jesús, es decir, todo discípulo, está participando de la carrera. De una forma u otra, todo creyente en Jesús está participando en la carrera. La pregunta es, ¿de qué forma estamos participando en la carrera? ¿Sí? ¿Cuál es el entusiasmo con el que estamos corriendo? ¿Cuál ha sido la preparación que hemos buscado, que hemos obtenido, que estamos teniendo para poder correr la carrera debidamente? ¿Tenemos los implementos necesarios para correr esa carrera debidamente? O tal vez, como si estuviéramos corriendo una maratón, lo estamos haciendo descalzo o con zapatos prestados de otra persona que no nos caen bien y entonces nos salen callos y entonces nos toca parar y nos toca buscar una forma de sanar. Esa es la pregunta. ¿De qué forma entonces estamos corriendo esta carrera? ¿Cómo estamos corriendo la carrera? Si nosotros queremos llegar a la meta, tenemos que practicar. Necesitamos hacerlo. Necesitamos hacer ¿qué cosas? Necesitamos permanecer en la palabra. Necesitamos orar. Necesitamos buscar el poder del Espíritu Santo. Necesitamos estar en coinonía, en comunión con los hermanos de la fe. Necesitamos ponernos a servicio de Cristo, al cuerpo, a su cuerpo. Necesitamos evangelizar. Necesitamos estar conectados en todo momento con la vid. No podemos apartarnos de Él. No podemos poner nada más por encima de Él. Necesitamos poner esto en práctica. Si nosotros no ponemos esto en práctica, entonces no vamos a estar corriendo esta carrera bien. Necesitamos buscar la unidad en el cuerpo de Cristo. Necesitamos correr en la carrera. Necesitamos correr. Para ganar, para llegar a la meta, hay que correr y correr bien. Ahora, hay muchos cristianos que están sentados en medio de esta carrera. Hay muchos que están esperando que esta relación íntima que tienen con Cristo madure. Pero están esperando a ver cómo es que van a madurar. Pues van a madurar, pero no de una forma debida. En esa espera,
más bien lo que va a estar pasando es que se va a estar acumulando el moho, ¿sí? No van a estar creciendo verdaderamente. Para crecer hay que practicar. Para que el músculo crezca hay que ejercitar ese músculo. No podemos sentarnos ahí y esperar que ese músculo crezca por sí mismo solo. Otro ejemplo que pudiera utilizar y que me vino a mente es el de un río. Un río que no tiene movimiento es un río muerto, es un río que se contamina, es un río que no se oxigena, es un río en el cual no hay vida, se llena de algas, se llena de bacterias, más bien llegan allí mosquitos y otro tipo de bichos y se apoderan de lo que una vez tenía vida. El río necesita un cauce, necesita dirigirse hacia un cauce, necesita tener movimiento para tener vida y para dar vida precisamente. Tú como cristiano necesitas correr, necesitas moverte para tener vida y para dar vida. Entonces, nos dice aquí en estas primeras palabras, en el versículo 12, dice, no que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que, y podemos subrayar la palabra, prosigo, prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Sí, para eso nos salvó, para eso nos alcanzó Jesucristo. Entonces esta primera palabra que quiero enfocarme es prosigo. Y hay otra palabra que tal vez pudiéramos nosotros poner allí en nuestro texto. Se da por sentado que esta palabra está allí y es el yo. ¿Sí? Pudiera leerse, no que lo haya alcanzado ya, no que yo lo haya alcanzado ya, ni que yo ya sea perfecto, sino que yo prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual yo fui también asido por Cristo Jesús, ¿sí? Quien lo alcanzó. Entonces yo, ¿ya? ¿Y por qué digo esto? Porque Pablo lo que nos demuestra aquí es que primeramente él se está fijando en sí mismo. Y nosotros, cuando estamos corriendo la carrera, si nosotros nos ponemos a enfocarnos en lo que está pasando alrededor de nosotros, en si esta persona, ay no, esta persona está pisando mal, esta persona no tiene puesto lo debido, esta persona tiene un ritmo de respiro que no va a proveerle la oxigenación necesaria, se va a cansar, le va a dar vaso, qué sé yo. Si nosotros nos enfocamos en los demás, pues no nos estamos enfocando en nosotros mismos y en cómo nosotros estamos corriendo esa carrera. Y Pablo nos está mostrando aquí que no, que nosotros debemos de enfocarnos en nosotros mismos primero. Primero tenemos que estar nosotros bien para después entonces poder dar ese ejemplo a otros. Y más adelante en el capítulo, él va exactamente a subrayar este principio, pero desde ya empieza a poner esta semilla. Y entonces este es el segundo punto. También desde ya el segundo punto para hoy es que cada creyente en Jesús debe preocuparse primeramente por correr su propia carrera. Cada creyente en Jesús debe primeramente preocuparse por correr su carrera, su propia carrera. Si yo me preocupo en lo que yo estoy haciendo y mi prójimo se preocupa por lo que él o ella está haciendo en su propia carrera, entonces vamos todos a estar corriendo una buena carrera juntos. La segunda parte del versículo 12, o la segunda parte, perdón, del versículo 12 que quisiera resaltar aquí es que pues Pablo se encontró, él cae en cuenta que él tuvo este encuentro con Jesús, ¿cierto? Él se encontró cara a cara con Cristo, camino a Damasco, y allí es donde les he dicho, vamos a ir a esta palabra en Hechos capítulo 9, y en el capítulo 26, y entonces en ese lugar, al tener este encuentro con Jesús, él se convierte y él comprendió que allí en ese momento fue alcanzado
por Dios. Fue alcanzado por Dios. Vamos al texto, Hechos capítulo 9, versículos 1 al 6. Esta vez voy a leerles de la Nueva Traducción Viviente, Hechos 9, de 1 al 6. Dice de esta forma. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote. Le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran allí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a la Jerusalén como encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esta misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Respuesta de Saulo: ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate entre la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y más adelante, en el recuento de los Hechos de los Apóstoles, vemos ya, esta es la experiencia como tal que Pablo tuvo. Ahora él va a dar testimonio de esta experiencia más adelante a otras personas, de lo que pasó allí. Él va a interpretar y va a dar a conocer qué fue lo que él experimentó en este momento y por resultado después de esto. Hechos capítulo 26, Hechos 26, y vamos a enfocarnos en los versículos 16 al 18. Hechos 26, 16 al 18. Continuamos leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Dice así: Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Te rescataré del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío, para que les abras sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe en mí, el perdón de los pecados y herencia entre los que han sido santificados. Entonces, Pablo se convierte porque comprendió en ese momento que él fue alcanzado por Dios. Él fue alcanzado por Dios. Tercer punto para hoy es precisamente ese mismo para nosotros. Cada creyente en Jesús, yo, Alex, tú, eres creyente en Jesús, eres cristiano por iniciativa de Dios, ¿sí? Entonces el punto es, cada creyente en Jesús lo es por iniciativa de Dios. Es Dios quien ha iniciado esta obra. Es Dios quien nos ha buscado por su inmenso amor, quien nos ha perseguido, así como Pablo perseguía a los cristianos, Dios perseguía a Pablo y lo tomó para él. Lo llamó, lo alcanzó, le da la mano, lo salva, lo rescata de ese lugar, esa posición errónea en la que él estaba. Pensando que estaba haciendo el bien, en realidad Saulo estaba haciendo el mal. Y Dios reproporciona su vida, utiliza la pasión, el gusto, las ganas, el fervor de Pablo, en este caso para perseguir al cristiano, ahora más bien a perseguir al que no es cristiano, al que está perdido, como él antes estaba perdido también. Y finalmente, Dios guía ya no a Saulo, sino a Pablo hacia la perfección. Y eso es lo que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Quiere ahora, después de habernos salvado, rescatado de ese lugar en donde nosotros estábamos, para ahora reproporcionarnos y guiarnos hacia la perfección.
como ocurre en cada uno de nosotros, Pablo comprende que desde su infancia, desde ese lejano tiempo, Dios ha estado allí rodeando nuestras sendas, nuestros caminos, nuestros años, nuestras familias. Y a través de muchas y diversas experiencias, Él ha obrado, ha enhebrado para llegar al punto en el que Él nos ha rescatado, nos ha salvado. Yo me recuerdo cuando la gracia de Dios me abrumó de sobremanera. Y fue inevitable para mí en ese momento reconocer que lo que yo estaba experimentando era precisamente ese amor de parte de Dios, esa gracia por medio de Él. Y me di cuenta en ese momento que habían espacios puntuales en la vida, memorias puntuales en la vida en las cuales yo había experimentado dolor, sufrimiento, en los cuales yo había cometido errores, los cuales habían generado dolor y sufrimiento a otras personas. Y en ese momento yo entendí que Jesús había estado ahí presente en todos estos momentos, que Él no había estado ciego a esto, que Él se había dado cuenta de absolutamente todo lo que me había pasado a mí y todas las cosas que yo había también hecho a otras personas. Y que a pesar de eso, Él estaba allí tocando. Todos esos tiempos Él estaba tocando. Alex, yo estoy aquí. Quiero entrar en tu corazón. Quiero rescatarte. Quiero rescatarte del dolor que estás experimentando. Quiero rescatarte del dolor que tú estás impartiendo en otras personas. Sí, porque tú como una persona que estás herido, hieres a otras personas. Tú porque tienes carencia de lo que es el verdadero amor, no amas a los demás. Tienes prejuicios para con otras personas. Alex, yo estoy tocando para sanear todas esas cosas, para renovar todas esas cosas. Y eso mismo es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Y debemos de darnos cuenta que Jesús siempre ha estado ahí. Pablo se da cuenta que desde siempre Él ha tenido un propósito. Pero ese propósito y ese llamado y esos dones que Dios ha implantado en su vida han sido utilizados para mal. Y ahora Jesús lo llama y quiere utilizarlo, pero para bien. Y yo entendí que todo aquello que también había llegado a mi vida y que el enemigo se había apoderado de esos momentos, de esas situaciones, de esos dolores impartidos por otras personas y todas esas mentiras de propósito de para qué yo servía, o más bien que no servía para bien, sino más bien para sufrir, todas esas mentiras del enemigo, Jesús las apagó, las aplastó, las quitó, las arrojó a lo más profundo. Y más bien me habló y me dijo, no, yo he estado aquí llamándote desde siempre porque yo tengo un propósito para ti. Y es un gran propósito. Y eso fue lo que le dijo a Pablo. Eso fue lo que Pablo entendió. Y es lo que nosotros estamos leyendo precisamente aquí. Cuando él dice, te rescataré del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío para que les abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y el dominio de Satanás a Dios y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Y cuán agradecido estaba Pablo con este nuevo propósito que ha visto en su vida, y cuán agradecidos nosotros debemos estar, que Jesús ha estado ahí desde siempre, queriendo entregarnos una nueva tarjeta de vida, una nueva hoja de vida, no una hoja de vida construida con todas esas experiencias de dolor, de sufrimiento, con esas experiencias de los errores, llena de errores nuestros, sino una hoja en blanca para Él mismo escribir sobre ella nuevos logros, logros que han sido y que van a ser conducidos por Él, guiados por Él y por ende van a ser perfectos, propicios, debidos, adecuados en todo. Pablo reconoció que aquel día tan memorable, ese contacto con el Señor Jesús, el amor de Dios en la persona de Cristo lo había aprendido.
lo había apresado, lo había alcanzado. Él reconoce que Cristo pagó el precio de la carrera en la cual ahora él estaba metido. Y ahora lo que le tocaba a él era correrla, ¿sí? Y ahora entonces dice, prosigo. Y prosigo no simplemente al azar, cuando tengo ganas, cuando no tengo ganas, ahí vamos a ver si me dan o no. No, prosigo con perseverancia y tesón hacia la meta. A ver si alcanzo aquello por lo cual fui alcanzado, para lo cual fui alcanzado. Entonces yo te hago a ti una pregunta. ¿Tú sabes que Dios te alcanzó por medio de Jesús para cumplir un propósito en ti y por medio de ti? ¿Tú sabes, vuelvo y repito la pregunta, que Dios te alcanzó por medio de Jesús para cumplir un propósito en ti y por medio de ti? Y si lo sabes, ¿conoces cuál es ese propósito? ¿Conoces ese propósito por el cual fuiste alcanzado? Si conoces ese propósito, ¿estás caminando en medio de ese propósito? Y si estás caminando en medio de ese propósito, ¿estás permitiendo que Dios te guíe, te direccione en todo lo que eso concierne? Cuando Dios nos alcanza y nos acerca a Él, nos va modelando y moldeando a la medida de aquello en lo cual Él desea usarnos. Repito, cuando Dios nos alcanza y nos acerca a Él, nos va moldeando y modelando a la medida de aquello en lo cual Él desea usarnos. Sí, tal vez aquellas áreas en las cuales nosotros habíamos obrado indebidamente, como Pablo, sin duda alguna, sabemos, estar grabado aquí, él lo había hecho, pues llega ese arrepentimiento y nosotros hemos llegado a ese arrepentimiento, a ese cambio de actitud. Necesitamos, si no lo hemos hecho, llegar a ese lugar de estar profundamente arrepentidos de aquellas cosas las cuales antes abrazábamos, valorábamos, inclusive esas obras malas en las cuales nos deleitábamos y tal vez nos jactamos con algunas personas de haber obrado en mal. A mí me causa profundo dolor recordar estar sentado en un lugar no propicio de un cristiano con otra persona y riéndome con esta persona de los malos logros y las malas obras que estaba yo cometiendo haciendo daño a otras personas. Me arrepiento profundamente de esto. Yo sé que Pablo se arrepintió profundamente de haber perseguido a esas personas. No mucho tiempo antes de haber llegado Jesús allí camino a Damasco a presentarse ante Saulo, había sido cuando Saulo había presidido sobre la ejecución de Esteban, discípulo de Jesús. Y Pablo tuvo que haber estado completamente arrepentido, adolorido de esto. Y por eso tuvo un cambio de actitud, por eso entró en él esa renovación de mente, por eso él habla con autoridad cuando les habla a los romanos que lo que se necesita tener precisamente es eso. Y a los corintios también, que tenemos que renovar la forma que pensamos, que tenemos que tomar esos pensamientos y llevarlos cautivos a Jesús, que ya no podemos de pensar de la forma como nosotros nos parece, como antes lo hacíamos. Que nuestra forma de ver las cosas debe ser distinta, que la forma de ver las circunstancias es otra en las que ahora estamos. Que ahora el tiempo que nosotros tenemos no es un tiempo para nosotros, es un tiempo para que Dios obre en nosotros, para que Dios obre por medio de nosotros. Que tenemos que tener una forma distinta de ver a las personas, que si antes teníamos prejuicios hacia un grupo de personas, hoy en día debemos de más bien amarlas profundamente. ¿Por qué? Porque son iguales a nosotros. Y si son cristianos, son coherederos con nosotros del reino de Dios,
por medio de Cristo Jesús. Somos idénticos. Y debemos de amar entonces a estas personas que tal vez antes nos era imposible amarlas. Por lo difícil que sea, por la diferencia de carácter que ellos tengan a nosotros. Entonces, eso es necesario. Ahora, a veces nosotros vemos claramente cuál es el objetivo, la meta que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y eso nos alienta a proseguir y a alcanzar aquello para lo cual fuimos alcanzados. En esta ocasión quisiera fuéramos a otra sección de la palabra. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 10. No tienen que ir allí, si quieren simplemente anoten, yo les leo. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura de Dios. Sí, somos creación de Dios. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Sí, para que nosotros vivamos haciendo el bien, los cuales Dios dispuso de antemano. Sí, o sea, Él ya había planeado todo esto desde hace mucho tiempo, a fin de que las pongamos en práctica. Ahí está, que las pongamos en práctica. Sí, somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, porque eso fue lo que Dios quiso para que pusiéramos en práctica todas estas buenas obras, sino para que conociéramos buenas obras. Si yo puedo conocer qué es hacer el bien, otra cosa es hacer el bien. Y esto es lo que nos llama entonces a hacer el Espíritu Santo por medio de Pablo en estas palabras. Y en el caso de Pablo precisamente habían tal vez pasado 25 años desde ese momento en cual él tuvo ese encuentro con Jesús y aunque había recorrido ya todo ese mundo conocido en ese entonces, evangelizando y plantando iglesias, habiendo escrito muchas epístolas, cartas a las iglesias, cartas a los hermanos liderando estas iglesias. Él había formado líderes, él había discipulado a personas en diferentes lugares y de diversas formas también, aunque su vida en este momento tal vez se estaba acercando hacia ese fin de lo que podía ser tal vez pues su vida física. Él en este momento está diciendo que él todavía no cree que ha alcanzado cuál es la meta en realidad de su vida, la meta principal de su vida. Y por eso dice que él prosigue. Entonces en la vida cristiana, y como es el caso de Pablo en el servicio a Cristo, pues hay victorias, él tuvo muchas victorias. Y tal vez nosotros también hemos experimentado muchas victorias, pero también hubo fracasos. Él tuvo muchos fracasos en medio de este caminar, de este servicio para con el Señor. Y también nosotros podemos experimentar esos fracasos. También hubo alegrías, razones por las cuales gozarse completamente, regocijarse completamente y celebrar completamente. Como también hubo momentos dolorosos y de tristeza, y también nosotros. Lo importante es que siempre que nosotros estamos en la carrera, no importe si nos tropezamos, pues después de ese tropiezo está la meta, siempre la meta está adelante. Es decir, lo mejor siempre está por delante. Entonces no importa en dónde estás ahora, en tu caminar, en tu correr, tal vez qué paso estés haciéndolo. Al final siempre va a estar esa meta. No pierdas el ánimo. No debes perder el ánimo. Hoy Dios te está diciendo lo mejor está por delante. No importa cuán despacio has caminado, cuánto tiempo has permanecido tal vez sentado, cuánto tiempo tú has decidido ponerte a un lado, a apartarte de la carrera inclusive. La meta sigue estando al final, lo mejor sigue estando al final. El galardón de conocer bien a Cristo está allí, al alcance, porque está adelante. No está atrás, en un lugar olvidado, Él está allí adelante. Así que eso es lo que nosotros tenemos que estar pensando y en eso nos debemos estar enfocando.
Nunca olvidemos que lo mejor está delante. Hemos de proseguir y hemos de proseguir poniendo los ojos en esa meta, en Jesús. Él es en el que nosotros ponemos nuestros ojos y nos obsesionamos completamente. Toda nuestra vida se torna en el buscar a Cristo, en que si estoy orando, pues también debo estar escuchando qué tienes para mí, Jesús. Que si yo estoy leyendo la palabra, ¿qué estoy viendo aquí de Jesús? ¿Qué característica debo estar enfocando y de qué forma esa característica debo de verla en mi vida? En todo, para poder alcanzar entonces esa madurez en la vida cristiana. En el momento que nosotros quitamos la vida de Jesús, ya como por ejemplo pasó con Pedro, en el momento que están en la barca los discípulos, Jesús habiéndolos enviado de antemano en la barca y él habiéndose quedado orando con el Padre y después eventualmente los alcanza. Y como los alcanza, pues él llega caminando sobre el mar a donde ellos y se asustan algunos y bueno, reconocen, él les dice, no teman, soy yo. Y entonces Pedro le dice a Pedro que se acerque a él y Pedro se viene y se acerca a él y temeroso, pero pues está Jesús ahí, ve que Jesús lo está haciendo, él lo va a hacer también y lo hace. Pero en el momento en que el temor lo toma a él y ¡ay, me hundo! Y entonces en ese momento definitivamente se hunde, quita su mirada de Jesús. Y si nosotros quitamos nuestra vida de esa meta de Jesús, pues ciertamente nos vamos a hundir en nuestra vida, en esta vida. Los problemas de esta vida, las dificultades de esta vida nos van a abrumar y nos van a achantar y nos van a apagar y nos van a aplastar y vamos a decir, no, qué vida cristiana ni qué pan caliente, hasta aquí llegó esto. Yo más bien me voy por ahí y miramos a ver qué hacemos. Eso es exactamente lo que pasa cuando tú, hermano, hermana, quitas la mirada de Jesús. No podemos quitar la mirada de esa meta. Cuando tú te enfocas en esa meta, entonces sabes para dónde vas. Pero si tu meta es otra cosa, entonces te desvías de donde tienes que ir. Entonces no importa si hemos cometido errores, levantemos una vez la mirada de nuevo. Cuando Jesús le extiende la mano a Pedro, Pedro mira a Jesús y entonces es rescatado de esa situación, rescatado de ese momento. Y esto es un principio espiritual para todos nosotros. Si tal vez te has sentido desanimado en tu caminar, si tal vez has abandonado la práctica de tu caminar, pues hoy Jesús te está diciendo, mírame, yo te levanto y te encamino una vez más. Te doy el ánimo, te doy las fuerzas para correr debidamente esta vida. Otro aspecto de la espiritualidad es que una santidad activa, como nosotros vamos a ver en este párrafo que sigue en Filipenses, refleja la vocación cristiana más profunda de Pablo y utiliza esta figura de este atleta en un estadio, ¿no? Entonces, pues vamos allí a verla. Versículo 13 retomando y 14. Vamos a leer estos dos juntos. Entonces, Filipenses 13 y 14. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haber ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, una vez más utilizando esta palabra, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay varias cosas que vamos a ver aquí, tres principales. La primera es la siguiente: no se trata de un esfuerzo por ganar la salvación. Esto hay que resaltarlo y hay que esclarecerlo. Nunca sobra decirlo. Sino se trata más bien de una respuesta, eso es lo que nosotros estamos viendo aquí de parte de Pablo, a esa iniciativa de parte de Dios, a ver si entonces Él alcanza aquello para lo cual fue alcanzado. Y lo mismo podemos decir de nosotros, a ver si yo, Alex, alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado. Literalmente, pudiéramos decir, a ver si logro agarrar como he sido agarrado. Logro agarrar como he sido agarrado.
Y pues esto, hay un hermoso paralelo que también quisiera traer a colación. No tienen que ir allí, pero pues para los que toman nota, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 12, dice Pablo allí también, dice: entonces conoceré plenamente así como fui conocido. ¿Sí? Entonces yo agarro como fui agarrado, yo conozco como fui conocido. Y Jesús nos conoce íntimamente, conoce nuestros pensamientos. Antes de que nuestras palabras sean expresas, Él conoce qué es lo que estamos tramando nosotros, qué es lo que queremos decir y por qué queremos decir lo que estamos queriendo decir. Y nosotros debemos de conocer de tal forma a Jesús también. Y eso lo hacemos no porque, de nuevo, tenemos que ganarlo la salvación, sino más bien porque es una respuesta a esa iniciativa. Te amamos porque tú nos amaste primero. Es lo que también expresa el discípulo Juan en este caso. Y esto es precisamente lo que, si nosotros regresamos un poquito a la carta a Filipenses en el versículo 3, el capítulo 3, versículo 9, dice de esta forma: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia es de Dios por la fe. ¿Sí? Es por la fe que nosotros somos salvos, no es por las obras que podamos hacer, sino que más bien nuestras obras son evidencia de esa fe precisamente. ¿Sí? Corremos porque Él nos puso en la carrera. ¿Sí? No corremos para ver si lo alcanzamos a Él, no. Ya Él nos alcanzó, nosotros corremos. Entonces, por consecuencia, la salvación no es una hazaña humana, es una hazaña de Dios. Lo segundo que vemos en esta sección, versículos 13 y 14, es lo siguiente, y es el cuarto punto para esta mañana. Cada creyente en Jesús es imperfecto hasta que Cristo mismo diga que su obra fue terminada. Importantísimo. Cada creyente en Jesús es imperfecto hasta que Cristo mismo diga que su obra fue terminada. ¿Sí? Vemos aquí de parte de Pablo este ejemplo de que no hay triunfalismo. Él no dice, ya, listo, no, él no está triunfando. Él no está diciendo triunfé. Él está diciendo más bien, no he alcanzado esa perfección. Más bien, reconozco que hay imperfección en mí y que esa obra de forjar el carácter de Cristo en Él y en nosotros está incompleta, está inconclusa, a pesar inclusive también ya de lo que habíamos hablado, de tantos años que Él lleva en este caminar, ¿cierto? Está inacabada. Por eso dice, y pudiera decirse de esta forma, no quiero decir que ya lo haya alcanzado, ni que haya llegado a la perfección. ¿Sí? Creerse perfecto, más bien, según lo que estamos viendo aquí, sería una falsa pretensión de parte de Pablo. Y él entonces insiste evitarlo. Por eso en el versículo 13, en esa primera sección, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado precisamente. No es de nosotros. No es obra de nosotros eso tampoco. De hecho, Filipenses capítulo 1, versículo 6, para los que toman nota: Dios empezó el buen trabajo en ustedes. Y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesús vuelva. Entonces, esa segunda cosa que nosotros vemos aquí, y ese punto es importante: cada creyente en Jesús es imperfecto hasta que Cristo mismo diga que su obra fue terminada. ¿Y saben qué? Que por eso la comparación no entra a colación dentro de los cristianos. Porque no importa cuál es la forma de esa imperfección en cada uno de nosotros, todos somos imperfectos, y para Dios, así como el pecado, que no hay un pecado que sea mayor o peor, porque todos esos pecados tuvieron la misma consecuencia en Cristo. Igual, esa imperfección en cada uno de nosotros, aunque se ve distinto tal vez, y es igual imperfección, y es todavía no tener ese mismo carácter de Cristo. Ninguno de nosotros lo tiene aún. Así que no debemos estimar a ningún hermano por encima de otro en este sentido, porque todos estamos en la misma carrera.
Todos estamos en la misma carrera. Tal vez estamos en una ubicación distinta de la carrera. Tal vez algunos estamos más atrás que otros, pero estamos todos en la misma carrera de la perfección. Y es obra del Señor. Lo tercero que vemos aquí, y de nuevo, resaltando, Pablo dice que no hay triunfalismo en esto, pues tampoco hay pasividad. Si no puedo decir, ya lo logré, pues tampoco decir, no, pues ¿para qué? No, más bien, por eso debemos de notar, y quiero que resaltemos aquí los verbos que vemos aquí en estos dos versículos, y son verbos activos. Miren, dice los verbos. En el versículo 12, si echamos un poquito atrás, está el prosigo. De nuevo, más adelante, dice una vez una cosa hago, ¿cierto? Y ahora en el versículo 13 repite la palabra prosigo. Sí, de nuevo, son verbos activos. Y más adelante, en el versículo 13, la segunda parte, él también tiene un muy profundo sentido de dedicación en todo esto. Porque miren los verbos, dice, olvidando y extendiéndome. De nuevo, activos. Él está metido en la carrera y no está parado en la carrera. Está corriendo la carrera. Lo cuarto que vamos a ver aquí, o que estamos viendo aquí, es así como cualquier otra actividad que requiere disciplina y dedicación de cualquier atleta, ¿sí? Y bueno, alrededor de nosotros en tierra boyacense conocemos a muchos, y ellos no han logrado los galardones que han logrado en estas carreras por simplemente chance, al azar, porque un día les dieron una bicicleta y dijeron, váyase para Francia y mire a ver si hace algo, ¿cierto? Váyase para Italia a ver si hace algo, váyase para España a ver si hace algo. No, sino que han dedicado, han practicado, han perfeccionado, han despojado de cosas que no les sirven, han abrazado cosas que sí les sirven, consejos que sí les sirven, prácticas que sí les sirven, para poder tener esos laureles. Y nosotros también, y eso es lo que Pablo también, ¿sí? Él quiere recibir ese premio, y el premio de esa carrera es la culminación de lo que llama el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Se trata de un llamamiento que es una iniciativa divina. Entonces la salvación y el llamamiento y la perfección también, pero tenemos que ponernos allí en medio de la carrera y correrla para que Él nos guíe, nos direccione, ¿sí? Todo esto viene desde arriba. Y bueno, todo este discurso, este hilo que viene hebrando Pablo en este discurso, termina de esta forma en los versículos 15 y 16. Dice, con esta frase que pues tiene una intención de resumir todo lo que hemos visto de antemano, y por ende pues entonces exhortar a sus lectores, en este caso los filipenses, pero también el Espíritu Santo a nosotros de nuevo, para que se puedan mantener firmes en medio y que tengan la postura correcta en medio de la carrera. Y dice así entonces en los versículos 15 y 16, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, también os lo revelará Dios, porque tal vez puede que esté incorrecto. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Resumiendo esta parte, lo que quiero decir aquí es lo siguiente. Y resaltando la palabra aquello que vemos en el versículo 16, pero en aquello, ¿sí? Está aquello que se ha logrado. La madurez, que consiste en una espiritualidad realista y activa. Tomando el término que usaban los perfeccionistas, Pablo profundiza, le infunde nuevo contenido e invita a los filipenses a que como señal de su madurez compartan también la santa inquietud de la cual él mismo es un vivo ejemplo. Pablo quisiera ver a los filipenses unidos en este nivel de vida espiritual, importantísimo, y los exhorta a estar abiertos a lo que Dios pueda seguirles enseñando. Y este es el llamado para nosotros también.
el Espíritu Santo, quien Jesús nos ha dejado aquí como ayudador, como consejero, nos quiere llevar también, nos quiere guiar también hacia este mismo sentir en unidad en medio de los hermanos de la fe. Es importantísimo que nosotros cedamos este espacio y este lugar en nuestras vidas, en este caminar nuestro a lo que el Espíritu quiere guiarnos. Hay mucho que Dios quiere continuar enseñándonos, pero tenemos que darle ese lugar. Es importante que nosotros entendamos, de nuevo, que la madurez solo la vamos a lograr de esta forma. Y dos cosas, entonces aquí resalta Pablo, la parte de la unidad y la parte de la flexibilidad. Unidad en medio de los hermanos, porque de eso allí se va a demostrar, se va a vivenciar esa madurez. Y la flexibilidad, porque también hay madurez en la flexibilidad, porque no es en lo que yo quiero, en lo que yo estoy acostumbrado, sino es en lo que Dios quiere hacer, en mí y a través de mí. Entonces, este es el mensaje que Pablo les tenía a los filipenses, el mensaje que el Señor tiene para nosotros esta mañana. Los dejo con un par de preguntas que todos debemos hacernos y que tal vez debiéramos tener en algún lugar. En el caso mío, me gusta esta placa, está en inglés, pero es precisamente estos versículos que acabamos de compartir esta mañana, ¿sí? Y ven el ejemplo de estos atletas allí. Y entonces debemos hacernos, cuando vemos estas palabras, esta placa, la pregunta es, ¿estás corriendo hacia la perfección? Porque esa es la meta. Cristo Jesús es la perfección. El carácter de Cristo es perfecto. ¿Estás corriendo hacia la perfección? Y si estás corriendo o si no estás corriendo, pues hay una segunda pregunta. Y es la siguiente. ¿Qué obstáculos has de vencer para lograrlo? ¿Qué obstáculos has de vencer para lograr correr debidamente? O simplemente para correr si no estás corriendo. Esas son las preguntas que debemos de hacernos esta mañana y meditar en ellas. Los invito. Oremos. Padre amado, una vez más, gracias Señor. Gracias por esta palabra tan hermosa, tan profunda, tan necesitada para cada uno de nosotros esta mañana, Señor. Y en los días que tú tengas para nosotros en esta vida, Señor, sabiendo que cada día que nos tengas en esta vida es un día nuevo precisamente para que tú obres en nosotros y a través de nosotros, para que tú continúes haciendo tu buena obra de forjar ese carácter de Cristo, esa perfección de Cristo y llevarnos precisamente hacia esa meta, Señor. Padre, te pedimos perdón por aquellos momentos en los cuales nosotros hemos tomado un break, hemos decidido tomar esos descansos, esos tiempos aparte, esos time out, Señor, porque hemos tomado las riendas de nuestras vidas en vez de dejar que tú continúes conduciendo en nuestras vidas, que tú seas ese conductor, que tú seas esa guía, que tu Espíritu Santo sea el que esté obrando en nosotros y más bien nosotros estamos obrando, queriendo direccionar, queriendo hacer lo que a nosotros se nos da la gana, Señor. Padre, te pedimos perdón, Señor. Pedimos perdón por haber demorado el proceso de santificación, el proceso de maduración, el proceso de infundir inclusive en nosotros ese propósito, Padre amado, de usarnos, de habernos quitado de tus manos para que tú obres a través de nosotros, de dejar de ser instrumentos en tus manos, Señor. Y te pedimos más bien, Padre, que nos ayudes a continuar, a proseguir, como Pablo nos muestra en este ejemplo, a proseguir, abandonando todo aquello que tal vez es un ancla en nuestro caminar, en nuestro correr, Señor. Dejando de mirar hacia atrás, como si lo de atrás tuviera provecho, sino mirando hacia tu Hijo Jesucristo, mirando hacia esa meta, poniendo nuestros ojos en ese galardón y tal vez, Señor, entonces de esa forma llegar a escuchar, no tal vez, sino seguramente, si eso es lo que nosotros hacemos y podemos cumplir con esta motivación
a la cual tú nos llamas, Señor, que abracemos, pues escucharemos seguramente esas palabras cuando nuestra vida haya terminado y cuando Jesús diga que ya nuestra obra aquí fue terminada porque Él terminó su obra en nosotros, y podamos entonces escuchar esas palabras. Bien hecho, buen y fiel siervo, entra en la gloria mía. Qué anhelo tan grande, Señor, el poder escuchar esas palabras, Señor. Creo que ese debe ser el anhelo de todo cristiano, Señor, de todo creyente, de todo discípulo tuyo, Padre amado. Y te damos gracias porque tú nos das esas palabras y nos das esa esperanza de algún día abrazar con certeza al habernos sometido plenamente a ti, Señor. Padre, por todos aquellos hermanos que tal vez tengan temor en dejar atrás aquellas cosas que hoy en día han impedido que corran bien, Señor. Te pido, Padre, que les des fe, que les muestres tu carácter, Señor, tu fidelidad, tu amor para con ellos, Señor. Y por todos aquellos, Padre amado, que tal vez esta mañana no te conocen, Señor, y no pueden ni siquiera abrazar esta esperanza y están simplemente en un caminar en este mundo, sin rumbo, sin dirección, Padre amado. Te pido que te muestres a ellos como te mostraste de manera poderosa a Pablo, como te mostraste de manera poderosa a mí, Padre amado, de tal forma que no haya otra conclusión que saber y entender que fuiste tú, Dios, el que me alcanzaste, que igualmente lo hagas con mis hermanos, Señor. Y que ellos, así como yo, así como Pablo, hayan dicho: Señor, ¿qué quieres? Te escuchen, se arrepientan, Señor, como Pablo se arrepintió, como yo me arrepiento, Padre amado, y digan: te necesitamos, danos nuevo propósito, sálvanos de nosotros mismos, te necesitamos. Y nos rendimos a ti, Señor, para ser entonces hijos tuyos y ser guiados y dirigidos hacia un nuevo caminar y nuevos propósitos. Señor, glorifícate en medio de todo esto, Señor, te lo pedimos. Y oramos todo esto en el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Muchas gracias por estar acompañándonos esta mañana. De verdad que es un deleite para mí estar aquí ya de regreso en casa y anhelando verlos a todos poco a poco a medida que vamos haciendo las rondas. En breve, acompáñenos en Zoom para compartir un tiempo juntos de coinonía, en comunión, y para celebrar la comunión, la Santa Cena, celebrando así la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Que Dios los guarde y los bendiga. Acompáñeme en nuestra última canción. Y hoy este domingo es especial, pues vamos a tomar la Santa Cena. Entonces, en especial elegí esta canción para cantar y preparar nuestros corazones antes de tomar los elementos juntos a través de Zoom. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó. En aquel
ese sacrificio tan maravilloso. Declarado justo soy en Él. Amén. Nos vemos pronto en Zoom para tomar los elementos juntos.